¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de 2023 de Migrantes de la Danza. Este episodio se publica el día 1 de enero de 2023. ¿Y qué evento dancístico tenemos hoy, amantes de la danza? Efectivamente, el concierto de Año Nuevo. Bueno, pues para conectarlo con la charla de hoy, tenemos con nosotros a un migrante de la danza, a Daniel Vizcayo, actualmente bailarín solista de la Staatsoper de Viena y al que pudimos ver en el concierto de Año Nuevo de 2022. Nos contará algunas cosillas y secretos sobre este evento, pero Dani cuenta también con una dilatada trayectoria desde que se graduó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, y es que ha formado parte desde compañías como Europa Dance, el Ballet de Biarritz, Ballet del Rin. Actualmente se encuentra en la Staatsoper de Viena, como ya he dicho antes. Así, como pequeña anécdota, entre Dani y yo hay varios años de diferencia, somos de diferentes generaciones, pero hemos compartido escenario tanto en el taller del conservatorio, donde Dani hacía de indio en una de las piezas de Juan Carlos Santamaría, y él debía estar como en grado elemental, yo creo, muy pequeñito. Y también los dos hemos formado parte, donde Dani ya no era tan pequeño, en la Blancanieves de Tamara Rojo, con música de Emilio Aragón. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando tenéis el DVD en casa. Bueno, bienvenido Dani, migrante de la danza de pleno derecho. Hola Laura. Qué aventura y qué recuerdos tan bonitos tengo de Blancanieves. Voy a empezar por aquí porque me ha hecho mucha ilusión volver a ese momento preparando tu entrevista. He recordado un montón de anécdotas. Incluso he encontrado una foto que tengo con Miliki que vino al estreno en Bilbao. Tú eras jovencito, pero no recuerdo muy bien si ya habías terminado el conservatorio o estabas a punto de terminar. Sí, no, yo creo que estaba a punto de terminar. Yo creo que estaría en quinto de grado medio o algo así. No en sexto, pero en quinto, yo creo que sí, en quinto, sí. ¿Y cómo lo viviste tú? Una experiencia profesional, ¿no? Siendo todavía alumno del Conser. Sí, para mí fue increíble eso, de repente sentirme como en una compañía profesional, fue increíble. De repente estar rodeado de gente que bailaba tan bien, de estar con Tamara Rojo. Yo me acuerdo estando en los ensayos o antes de las actuaciones, ver a Tamara Rojo calentar, hacer su barra, son cosas que al final luego me han marcado en mi carrera como bailarín, ¿no? Decir, bueno, se necesita rigor, ¿no? Antes de salir a esta escena, pues bueno, haz una barra, concéntrate, son esas cosas. Cuando estás en el conservatorio, pues eso no se te enseña, ¿no? Es luego ya cuando tienes este tipo de experiencias más profesionales que aprendes lo que realmente es ser bailarín, lo que realmente supone presentarte en un escenario. Entonces para mí eso fue increíble. Fue irnos de gira, porque bailamos, fue en Bilbao. Me acuerdo, estando en el autobús, yo tenía que coser mis zapatillas. Y era la primera vez que cosía unas zapatillas, porque siempre lo había hecho mi madre, ¿no? Con la máquina de coser o lo que fuera. Y yo de repente me encontré ahí en el asiento del autobús a tener que coser mis zapatillas y me daba una vergüenza, porque claro, toda la gente, mis compañeros, la mayoría de ellos eran mayores que yo, ¿no? Y entonces, claro, a mí me daba mucha vergüenza que ellos supieran que yo no sabía coser mis zapatillas. Y bueno, me tiré todo el viaje para coser las zapatillas. 3 horas o 4 horas de viaje que duró hasta llegar a Bilbao. Pero bueno, vas aprendiendo así. Sí. Claro. Efectivamente. Y bueno, como he comentado en tu presentación, desde 2020 formas parte de la Staatsoper de Viena, eres bailarín solista allí y esta es la compañía encargada de representar la parte de ballet en el concierto de Año Nuevo cada comienzo de año. Y bueno, el año pasado pudimos verte en la televisión. A mí me hizo mucha ilusión, por cierto, porque sois muy pocos los españoles que habéis tenido el honor de formar parte del concierto de Año Nuevo. Que yo sepa, Lucía Lacarra sí que ha participado como bailarina hace ya varios años y José Carlos Martínez como coreógrafo en 2 ocasiones. ¿Cómo se vive esta experiencia? Pues se vive al principio con nervios, pero luego cuando te das cuenta de lo que es, cuando te das cuenta que es repetir y repetir y repetir, se vive con cansancio, la verdad. Porque las primeras tomas, o sea, lo grabamos en una semana, reservan una semana, lo hicimos en el Palacio de Schönbrunn. Reservan las instalaciones y vamos grabándolo todos los días, grabamos una parte y repetimos. Entonces, la primera vez que lo haces, con las cámaras delante, dices, ostras, este es el momento, ¿no? Y dices, qué nervios, te entran de repente
realmente unos nervios, pero luego cuando te dicen, ay no, tenemos que repetir porque esta cámara no ha funcionado, porque ha pasado una nube y de repente se ha oscurecido todo, ha pasado un avión, cosas así, dices, bueno, vale, pues los nervios se te van y ya es como, bueno, pues lo haces y ya está, y es bastante cansado, porque bueno, al final no es mucho lo que se baila, ¿no? Si veis lo que es, realmente son 4 pasos, pero claro, toda esa semana ensayando y repitiendo y otra vez, pues sí que cansa. Pero bueno, es una buena experiencia. A mí me gustó mucho haber participado, no tanto por mí o por mi currículum, porque eso al final cuando eres bailarín dices, bueno, es como, digamos que es como la guindilla en el pastel, no aporta ningún gusto a la tarta, pero bueno, queda bonito. Pero lo que más ilusión me hizo fue que mi familia lo viera, o sea, que yo saliera por televisión y lo que representa, ¿no? Para ellos, y también gente con la que yo había perdido contacto, ¿no? Profesores del colegio, compañeros del colegio, que de repente el móvil se me llenó de mensajes por Instagram. Eso me hizo mucha ilusión. Qué bonito. Sí. ¿Y con cuánta antelación se prepara este evento? ¿Y cómo se ensaya? Porque es verdad que nos estás diciendo que la grabación es durante una semana, pero previo a la grabación, ¿cómo se llega a organizar? Siempre se hace en el mes, o bueno, que yo sepa, en el mes de agosto, para que haga bueno. Aunque luego se retransmite el 1 de enero. Claro, cuando vemos la televisión y vemos a esos bailarines con un sol increíble, dices, esto, aquí hay gato encerrado. Pues sí, efectivamente. Se realiza en agosto y en 2 semanas. Creo que va bastante rápido. Reservamos 2 semanas, sí, en muy poco tiempo. Sí, reservamos 2 semanas, una semana para ensayar, para aprender la coreografía y ensayar, y luego ya la semana siguiente, si no me equivoco, pero creo que es algo así, y luego ya la semana siguiente ya estuvimos en el Palacio grabando. Va bastante rápido y como te digo, sí, se hace siempre en agosto para que haga buen tiempo, pero bueno, claro, siempre puede llover de repente un día o siempre puede estar nublado, por eso, como decía antes, pues tenemos esa semana de margen para, bueno, pues para que salgan bien las cosas. Pero bueno, también tengo que decir que esto se grabó cuando todavía el COVID estaba ahí dando la lata. Y hubo una anécdota que el diseñador de trajes, el primer día de grabación, se puso malo, o sea, se contagió del COVID. Y al segundo día es cuando nos dijeron que el diseñador de vestuario que había cogido el COVID. Entonces tuvimos que parar todo y hacernos PCRs todos. Pero imagínate si de repente se forma ahí un clúster y dices, no podemos dejar de grabar. O sea, no sé, hubiera sido un lío inmenso eso. Pero bueno, al final, por suerte pudimos hacerlo. Sí. El concierto de Año Nuevo es un evento muy importante en todo el mundo, te guste más o menos la música clásica. Yo no sé si se hizo la prensa española eco de que participabas en el concierto. Yo busqué información y la verdad es que encontré poco. Incluso ya cuando José Carlos Martínez hizo la coreografía, que bueno, él es bastante mediático, encontré muy poquito. No sé cómo ha sido tu caso. Que yo sepa, lo único que puedo decir es que al final de la retransmisión, Televisión Española, una periodista, la que estaba retransmitiendo, dijo, me están dando una información diciéndome que Daniel Vizcayo es un bailarín español de Madrid y este año ha estado haciendo el concierto de Año Nuevo. Eso es lo único que sé. Me imagino que alguien les daría la noticia, pero no fue algo, digamos, que yo sepa, no, nadie se puso en contacto directamente con ellos, ¿no? En eso no te puedo decir. Hubiera sido muy interesante, ¿no? Y un poco que contaras también cómo lo estabas viviendo en ese momento y que todo el mundo, ¿no?, lo viera quizá como con esos ojos de orgullo que un español está allí en esta compañía y está en un evento tan importante al comienzo del año. Sí, la verdad es que lo que tú dices, yo creo que hubiera sido algo bonito, ¿no? Que, bueno, porque como no han habido muchos bailarines españoles que han participado, es decir, bueno, pues que haya participado un español, no por haber sido yo, sino bueno, en general, ¿no? Cuando lo hizo también José Carlos Martínez, pues es un orgullo decir, bueno, y quizás sí que podrían haber sacado más, ¿no? Haber tirado más del libro y haberse puesto en contacto conmigo o con otro bailarín, ¿no?, que lo hubiera hecho y haberme entrevistado, cosas así. Al final es algo que ayudaría a la cultura, al sector, ayudaría al sector. Entonces, sí, es una pena en ese sentido. La compañía en Viena es mucho más que el concierto de Año Nuevo, seguro. Cuéntanos un poco cómo está siendo esta temporada. Pues esta temporada está siendo un poco como la temporada pasada. Yo creo que, como en muchas compañías, por el COVID, económicamente
como no se pudieron hacer muchos espectáculos, creo que han mantenido mucho el repertorio para intentar sacar beneficio. Digamos que cuando la compañía compra una pieza, generalmente una coreografía, tiene derecho para reproducirla durante 3 años, ¿no? Pero yo me acuerdo estando en Düsseldorf que hacíamos una producción, hacíamos 9 espectáculos de esa pieza y luego adiós, ya no se volvía a hacer, ¿no? Se podían permitir esos lujos de decir, bueno, da igual, cojo los derechos para realizar esta coreografía y lo hago una vez y ya está, no tengo que volver a reproducirla. Pero con el COVID debe de ser que ya no pueden permitirse, o al menos este año no han podido permitirse esos lujos de realizarla solo una vez y ya está. Entonces estamos realizando las mismas coreografías que el año pasado, a excepción de 3 piezas, una de Ohad Naharin, Tabula Rasa, una de Heinz Sperli, Colbert Variations y alguna otra por ahí que no me acuerdo exactamente ahora. Pero si no, el repertorio pues es el mismo, que muchas coreografías de Martin Schleffer, que es el coreógrafo y director de la compañía, piezas de Cunningham, de Trisha Brown, de Ratmansky, Ana Teresa de Keschmecker, y luego los clásicos de repertorio. Hemos hecho Giselle, hemos hecho de los cisnes y este año el Quijote. Entonces, como ves, al final es un repertorio muy mixto, muy variado, ¿no? Tienes piezas muy contemporáneas, piezas neoclásicas y luego piezas más clásicas, que está bien. Sí, porque el repertorio es muy variado y por lo que me has estado contando antes, ¿cuántos sois en la compañía? Porque sois un montón de bailarines. Somos 80, creo que llegamos a 85 bailarines. Es una compañía muy grande y lo que te decía antes, fuera de micrófono, cuando estás en una compañía así grande, está bien por el renombre que tiene y el prestigio que tiene, pero al final bailas mucho menos de lo que puedes bailar en una compañía mediana o una compañía pequeña, ¿no? Para mí lo mejor es estar en una compañía mediana, porque bailas, pero no es el cansancio que yo tenía cuando estaba en Biarritz. De decir, es que en Biarritz hacía todo, hacía cuerpo de baile, hacía un solista principal, las giras, y no teníamos segundo cast, no teníamos segundo elenco, ¿no? Compañías grandes, está bien para mi currículum estar aquí en Viena de solista, pero bueno, ahora ya que ya lo tengo apuntado en el currículum, pues veremos a ver, quizás sí, yo creo que me gustaría irme a una compañía más mediana para poder bailar más. ¿Quieres un poquito más de acción? Un poco más de acción. Es curioso, ¿no? Cuando tienes acción, demasiada acción, dices, ay no, quiero un poco más de tranquilidad, un poco más de sentirme cómodo, pero luego cuando estás cómodo dices, qué hastío, ¿no? Necesitas un poco más de energía y al final yo creo que eso es bueno para un artista, ¿no? No quiero hablar de salir de la zona de confort, porque eso ya estamos de la zona de confort hasta las narices, pero cuestionarse un poco y decir, bueno, está bien esta comodidad que tienes, pero podemos quizás acumular un poco más de experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me fui de Biarritz, después de estar 9 años allí en Biarritz, que me quise ir de allí porque quería añadir nuevas experiencias, como estoy diciendo, para en un futuro, que yo siempre he querido ser profesor, para en un futuro poder enseñar a mis alumnos y a mis alumnas cosas diferentes, ¿no? Estilos diferentes, cómo es estar en una compañía pequeña, cómo es estar en una compañía mediana, cómo es hacer esto, estar en una compañía grande. Entonces es ese bagaje el que yo he querido agrandar, digamos, ¿no? Para el día de mañana, pues tener un campo de visión lo más grande posible, poder transmitirlo a mis alumnos. Entonces eso es un poco lo que he querido buscar, digamos. Entonces entiendo que por lo que nos estás contando que tienes muy claro que te vas a dedicar a la enseñanza. Sí, hoy por hoy lo tengo claro. Luego igual cuando empiece a enseñar digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero sí que me gustaría, sí. Este año he acabado el superior después de 7 años, porque yo me lo tomé con calma. Son 4 años, ¿eh? Que la gente que quiera empezar el superior, que nos asuste, que no, son 4 años. Lo que pasa es que yo me pude permitir el lujo de hacerlo en 7 años, cogiéndome menos asignaturas, ¿no? Porque seguía bailando y realmente no tenía prisas para tenerlo, para hacer oposiciones. Y este año he empezado un máster en estudios de la danza, es un máster nuevo a través de la Universidad de La Rioja, y también un poco pues para ir ganando puntos para el día de mañana opositar, porque no sé si sabes, cuando opositas lo que te da muchos puntos es la experiencia que has tenido como docente, pero no como
como bailarín profesional, ¿no? Entonces, claro, gente como yo pocas clases he dado durante mi carrera, es complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto, con el máster, pues eso, para ganar un poco de puntos, así que en eso estoy, pero sí, mi intención es esa, es ser profesor. Volvamos a este Dani pequeñito que estaba en el conservatorio. ¿Cómo fue tu acercamiento con la danza? Al parecer, yo cuando era pequeño me gustaba mucho bailar o hacer el pino puente, este tipo de cosas, ¿no? O cuando ponía música, pues sí, en reuniones familiares, pues ponerme a bailar. Entonces un buen día, mi madre con un grupo de amigas decidieron, entre ellas, apuntar a sus hijos a una escuela, a la escuela de barrio de la Elipa, para los fines de semana. Eran los sábados, creo que las clases, para que ellas, mientras, pues no sé, pues se reunieran y tomaran el aperitivo, el vermut o lo que fuera. Entonces yo empecé así, y me acuerdo que a mí me fascinó desde un o sea, creo, tengo un recuerdo de esto el espectáculo de fin de año, de vestirme de príncipe y me pusieron un pañuelo por la cabeza. Esto de disfrazarme y de estar en el escenario, me acuerdo que me encantó ese momento, de estar todo a oscuras y de repente tú estar en el escenario disfrazado. Eso es algo que todavía guardo en mente. Y luego, después de ese año, creo que la profesora le dijo a mi madre que ella consideraba que tenía aptitudes para ser bailarín profesional, ¿no? Y que me apuntara al conservatorio. Eso me motivó mucho, fíjate, ¿sabes? El hecho, yo creo que a todo el mundo le gusta que les digan que son buenos haciendo algo, ¿no? Entonces a mí que me dijeran que era bueno bailando, si yo ya de por sí estaba motivado porque me gustaba intrínsecamente el bailar, el hecho de que me dijeran que era bueno, pues ya como, bueno, ya esto es lo mío, ¿no? Y entonces hice las pruebas para el conservatorio. Y luego, bueno, me acuerdo que, claro, mi padre no estaba muy contento en eso, ¿no? En que yo me convirtiera en bailarín, pero tampoco nunca lo expresó, ¿no? Explícitamente. Pero sí, al final lo hice, me cogieron y allí estuve en el conservatorio. Sí. Bueno, ya sabes tú lo que es. Y después del conservatorio te unes al ballet de Biarritz, pero no sé si tuvo algo que ver tu paso por la joven compañía de Europa Dance que acabases en Francia. ¿Cómo viviste tu primer contrato como bailarín profesional? Sí, después del conservatorio, o sea, cuando el último año en el conservatorio, vinieron los directores de Europa Dance a seleccionar a bailarines, bueno, para formar parte de esta joven compañía, que eran como, no sé si eran 5 meses o algo así. Entonces me seleccionaron y estuve en Europa Dance, y allí en Europa Dance, Thierry Malandin, que fue y bueno, y sigue siendo el director de Biarritz, hizo una coreografía para Europa Dance. Y me acuerdo que un día, estando yo en el ascensor con él, me dijo que estaba interesado en mí y que por el momento no tenía contratos, pero que me pusiera en contacto con la compañía, con Biarritz, para ir a audicionar. Y yo en ese momento, fíjate tú, pensé que era para la compañía Junior, porque en ese momento había 2 compañías en Biarritz, una compañía Junior y la compañía, digamos, profesional o bueno, más adulta. Y entonces me hizo ilusión saber que yo le gustaba al director como bailarín, pero en un primer momento pensé que era para la Junior. Y luego más tarde, cuando me enteré de que era para la compañía grande, me dio un vuelco al corazón, porque me gustaba mucho esa compañía. Entonces eso, fui a audicionar y me cogieron, y me acuerdo que nada más me dieron la noticia, llamé directamente a mi madre y me puse a llorar de alegría al saber que había conseguido trabajo y en una compañía en la que quería estar, además. Sí, fue muy bonito. Y de Biarritz a Alemania, ¿por qué este cambio y cómo lo viviste? De Biarritz a Alemania porque yo me quedé en Biarritz 9 años y aunque estaba feliz porque bailaba mucho, también estaba cansado. Como lo que te decía antes, Biarritz es hacer la maleta e irte de gira todo el tiempo. Yo cuando estaba ahí llegaban a tener 120 espectáculos al año por temporada y en Biarritz solo tenían igual al año 3 o 4. O sea, fíjate, el resto de espectáculos era fuera de Biarritz. Estábamos siempre con el avión, con el tren, con el autobús, mucho autobús. Estar en el autobús igual 8 horas. Entonces yo cuando estaba en Biarritz
tenía la rodilla que no podía más, una tendinitis súper fuerte. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si podemos cambiar, porque aquí al final siempre estaba bailando lo mismo, las mismas piezas del director, de Thierry Maranda. Y lo que te decía antes, quería añadir más experiencias, ¿no? Como bailarín, no quería quedarme en eso. Hubiera estado bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero si yo, como tenía en mente ser profesor, quería saber un poco más de lo que iba la cosa. Entonces fui a Düsseldorf, pero con el miedo, me acuerdo, y yo me decía, ay, es que quizás no me cojan, porque como siempre he estado bailando este estilo, igual me van a decir que estoy como muy reducido, ¿no? en lo que hago, ¿no? Que tengo un estilo muy marcado después de haber estado 9 años en Biarritz y que va a ser muy difícil adaptarme a otros estilos. Y eso es lo que tenía en mente, ¿no? Es curioso como nosotros mismos, al final, como nos ponemos barreras o anticipamos lo que nos pueden decir. Una forma de protección que es totalmente natural, pero bueno. Y nada, y al final me cogieron y hoy me doy cuenta de que Biarritz para mí fue una escuela importantísima. Me ha enseñado mucho para saber luego cómo reflexionar la danza, cómo pensar los pasos, porque la verdad es que en esos años que estuve allí en Biarritz, al bailar tanto y al estar siempre en el escenario y siempre bailando más o menos las mismas piezas, pues tienes mucho tiempo para pensar cómo hacer el movimiento, en cómo presentarte, cómo trabajar la expresión, etc. Entonces todo fue positivo. Y en ese momento en el que quisiste cambiar, porque necesitabas el cambio, ¿nunca te planteaste volver a España para bailar? Qué curioso que me preguntes esto, porque sí. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Fíjate que yo estando en Biarritz no quería volver a España porque quería seguir estando estar en otras culturas, en otros países, otro idioma. Y entonces yo me decía, pues bueno, ya tendré tiempo para regresar a España. Pero hice la audición para Nacional, también audicioné para Nacional. Y la verdad es que me sentí bastante bien en la audición. También que yo estaba seguro de que me cogerían. Pero me fui de vacaciones y me dijeron que no. Me dijeron que me mantenían en la lista, como en la lista de espera, por si alguien renunciaba a su contrato, pero que por desgracia no me podían dar un contrato. Y eso me afectó tanto, Laura, me acuerdo yo, sí, porque yo me dije... Porque estaba seguro, cuando tú estás seguro de una cosa, de que te van a dar un contrato y luego te dan este varapalo y te dicen no, tú ya, claro, yo ya me había hecho la ilusión de decir, ay, qué bien, voy a estar en España, voy a estar en Madrid, con mi madre, con mis amigos, mi familia, y no. Pero bueno, luego me dieron un contrato en Düsseldorf y ahora echando la vista atrás me doy cuenta de que ni tan mal, o sea, de que al final no quiero hablar de destino, porque para mí el destino no existe, sino que bueno, al final pude reconducir mi vida profesional y pude hacer algo positivo de ello. Desde luego. Bueno, cuando se cierra, como dicen, una ventana, cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Totalmente. Y desde Viena, ahora que estamos hablando un poco de España, ¿cómo ves el panorama de la danza en España? Pues, si te das cuenta, no quiero ser dramático, pero es que cada vez cierran más compañías, ¿no? La última fue Víctor Ullate. Antes, al menos, bueno, tenías Víctor Ullate, tenías el Ángel Corella, abrieron también en Canarias, ¿no? Una compañía, pero ahora compañías clásicas, neoclásicas, solo tenemos la compañía nacional. El Ballet de la Generalitat, que era donde estaba yo, cerraron también. Claro. Entonces, si comparas con otros países, si comparas con Alemania, que es como si comparas con Alemania, en cada ciudad o cada pueblo incluso tienen prácticamente una compañía de danza. Y en España solo tenemos una, en Madrid. ¿Te imaginas lo increíble que sería tener una compañía en Cuenca, una compañía en Albacete, una compañía en Bilbao? Pero no, solo tenemos una en Madrid. Es una pena. Y la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para...? Mira, volviendo a la pregunta del año nuevo, ¿no? Que me decías tú, ¿sabes si alguien se hizo eco de que ibas a estar en el concierto de año nuevo? Igual esa hubiera sido una posibilidad de transmitirlo y decir, bueno, ha estado este bailarín, Daniel Vizcayo, y haber tirado más del hilo para fomentar, ¿no? Para ayudar a nuestro sector y para que la gente desde sus casas, porque al final lo ve mucha gente el concierto de año nuevo, ¿no? Para que la gente en sus casas dijeran, ostras, pues mira, la danza y un bailarín español son esas cosas que van creando conciencia y que van ayudando a que las cosas cambien. Desde luego. Pero bueno, poco a poco. Sí, poco a poco.
Bueno, y ya solo nos queda un movimiento más, que fue desde Düsseldorf hasta Viena en 2020. ¿Cómo fue este cambio? Pues fue un cambio fácil, porque el director de Düsseldorf, Martin Schlepfer, a él le dieron la dirección de Viena. Entonces él me dijo que si quería irme con él a Viena como solista, y yo dije que sí, encantado, porque por varias razones. Porque a mí me gusta mucho trabajar con él. Es una persona, es un artista totalmente. Es difícil a veces encontrar a coreógrafos que te inspiren tanto, y a mí Martin Schlepfer sí que me ha inspirado mucho en mi carrera. Y luego también porque era Viena, porque el prestigio de estar en Viena de solista, ¿no? Entonces fue una alegría para mí, y yo en ningún momento hubiera pensado acabar en Viena como bailarín. O sea, son cosas que yo, por ejemplo, me podía plantear cuando estaba en el conservatorio, decir, esos sueños que tienes, ¿no? De decir, ay, yo algún día quiero estar bailando en una compañía grande y ser solista o bailarín principal. Yo creo que, al menos en mi época, no sé cómo es ahora, porque las cosas yo creo que han cambiado más hacia lo contemporáneo, etcétera, pero al menos en mi época eso era como la crème de la crème, estar en una compañía grande, clásica, neoclásica, y tener un puesto así, ¿no? Pero ya una vez que entré en Biarritz, ese sueño como que desapareció, y me di cuenta de que, bueno, pues que hay otras cosas perfectamente buenas, otras compañías que nada tienen que ver con estar en compañías así grandes, ¿no? Pero fíjate tú, cosas de la vida al final hizo que acabara estando yo en Viena realizando ese sueño, digamos entre comillas, que tenía cuando era chico, cuando estaba en el conservatorio. Bueno, no sé si tienes un consejo para los jóvenes bailarines que afrontan este inicio de 2023 planteándose audicionar en busca de un futuro profesional, algo que te hubiera gustado a ti que te dijeran en ese momento. Quizás suene un poco a cliché, pero voy a decir disfrutar. Ahora que recientemente he hecho una audición, me he dado cuenta, viendo al resto de gente que estaba ahí audicionando, que muchas veces, o la mayor parte del tiempo, los bailarines en una audición, o en la clase normal de calentamiento, no disfrutan o no expresan bailando, ¿no? Y cuando tú estás haciendo una audición, lo que la persona que tienes enfrente quiere ver es verte a ti. Es ver quién eres tú, ver cómo lo vives, ver cómo lo expresas, y no tanto, que también es importante, por supuesto, la técnica, pero digamos no tanto la concentración en cómo hacer las cosas, sino en que intentes disfrutarlo. Por supuesto, es un momento en el que te están juzgando y que es difícil, pero eso puede trabajarse día a día, ¿no? Y cuando estás en el conservatorio o cuando estás preparándote para esta audición, etcétera, pues intentar salir de ti, ¿no? Intentar exponer tu movimiento, exponer lo que haces. Y yo les diría eso a los bailarines que quieran audicionar, decir, bueno, vale, concéntrate para hacerlo bien, pero también intenta disfrutarlo. Y luego otra cosa que les diría es que si no funciona, si no te cogen, no pasa nada. Un poco lo que estábamos hablando antes, que lo que sucede conviene, que si no te han cogido en este sitio, tienes que reconducirte e intentar buscar otro sitio y hacer de eso algo positivo, porque quizás algo diferente surja, ¿no? Y tienes que replantearte dónde quieres ir a parar, en qué compañía y qué tipo de compañía, porque muchas veces cuando la gente sale del conservatorio tienen esos sueños como los que yo tenía, ¿no? Decir, yo quiero estar en una compañía grande y profesional, tal y cual, en la Ópera Estatal de Viena. Pero bueno, hay otras cosas, que si no funciona la Ópera Estatal de Viena, tienes otras compañías, otro tipo de compañías con otro tipo de estilos en los que tú también puedes llegar a ser feliz. Y entonces, a veces los bailarines se frustran, y las bailarinas se frustran cuando no les han cogido una compañía, como puede ser la Ópera de París o Viena y tal. Entonces dejan de bailar. Dicen, bueno, no me han cogido en esta compañía, entonces tiro la toalla y dejo de bailar. No. Hay otras cosas, si lo que te gusta es bailar, puedes hacerlo en la Ópera de Viena, como lo puedes hacer en Biarritz, como lo puedes hacer en Düsseldorf, como lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. Hoy lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Dani, por pasar este ratito con nosotros, y te deseamos todo lo mejor para este año nuevo 2023. Muchas gracias, Laura, ha sido un placer. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.